puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Vamos a decirlo de corazón. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor, díselo. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo. Quiero amarte hasta el extremo. Sin reservas darme por entero. Sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado. Como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Fuerte que se oiga, hasta la locura te amo. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, de que te amo, Señor. Más fuerte, que se oiga su voz muy fuerte, hasta la locura. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Fuerte el aplauso a nuestro Dios. Pueden tomar asiento tranquilamente. Muy bien, este siguiente tema es el que inspira, o más bien basado en la cita bíblica que inspira todo el Congreso. Donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad, ahí hay libertad. Pero se me quedaron cosas pendientes del tema pasado. Entonces quiero simplemente puntualizar sobre lo que solo Dios puede hacer, no con poder ni con fuerza, sino con su Espíritu. El más grande milagro, el hecho más sobrenatural que puede existir es la gracia santificante, lo que ya estuvimos hablando, porque es donde el hombre queda elevado al nivel de Dios. Ninguna otra cosa se le compara, ni el milagro o curación más portentosa, ni nada. Lo más grande, lo más excelso, el milagro más sobrenatural que existe es la santificación de la persona humana por la gracia. Por eso, el que vive sin gracia, vive desgraciado. Así como se oye. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque miren, nos hemos inventado cosas raras para maquillar el pecado, solaparlo y hacernos falsos consuelos de la gracia. Me van a disculpar el ejemplo que siempre pongo en esto. En el ejemplo, olvídese que soy padrecito. Si yo estuve casado
por la iglesia, me separé de la mujer y me voy a vivir con otra, ¿cómo se llama eso? Otra vez, ¿cómo se llama? Pero hoy se le llama de tantas maneras, incluso dentro de la iglesia: rehacer la vida, segunda oportunidad, matrimonio vuelto a casar. Y ya no le llamamos a las cosas por su nombre. Y luego nos inventamos cosas. Por ejemplo, la comunión espiritual, ¿de dónde surge? Surge en un tiempo, particularmente por ahí siglo XVIII, donde los fieles no comulgaban en la misa cada que iban, solo el sacerdote celebrante, solo él. Y entonces todos los fieles que estaban en la misa decían: ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Pero eran fieles que procuraban estar en la gracia de Dios. En el tiempo de pandemia se popularizó el decir que la comunión espiritual es para los que están en pecado. No, no puede ser. Porque yo no puedo decirle a Dios al mismo tiempo: no te quiero en mi vida, pero te quiero en mi vida. Porque permanecer en estado de pecado, llámese el pecado que se llame, puse adulterio como ejemplo nada más, permanecer en estado de pecado es el decir no a Dios. Es inconsistente que entonces yo en la misa al mismo tiempo le diga: ya que no te puedo recibir sacramentalmente, porque no le está recibiendo esa persona sacramentalmente porque no quiere. ¿Me entiende? También la comunión espiritual se daba por si yo iba a la iglesia en un momento en el que no había misa entre semana. Tenía un momento de oración y yo le decía al Señor: ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Pero no había impedimento para recibirlo sacramentalmente, salvo que físicamente no era posible en ese momento. ¿Me entiende lo que quiero decir? Luego también me tocaron cosas muy simpáticas ver en las redes, ¿verdad? Que cuando la única manera de ver la misa por transmisión, hubo quien comentó: quien entre a la transmisión tarde, que tampoco haga la comunión espiritual. Pues, da lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces, el que vive sin gracia vive desgraciado. De manera que la gracia de Dios, la comunión con Él, debe ser nuestra prioridad toda la vida. Toda la vida. Si no estás en comunión con Dios, lo demás no tiene sentido. Padres, que yo creo mucho en Dios, me han dicho muchas veces. Yo no vengo a misa, pero creo mucho en Dios. Una vez, siendo seminarista, iba pasando yo por una calle cerca de una parroquia y me dicen: ¿tú eres Vicente el seminarista? Sí. Ven, que tenemos un problema muy grande en nuestra casa, necesitamos que nos ayude. Todos los hermanos, ya adultos, estaban discutiendo entre ellos. Estuve un rato escuchándolos y ayudando a conciliar. Y les digo: bueno, les encargo que vayan a la iglesia. Y me dicen: a esta parroquia yo no voy porque hay pura gente hipócrita. Dije: ¿tú no eres hipócrita? No. Ay, pues ven, de perdida necesitamos una que no sea hipócrita. Ven de acá con nosotros. Luego nos inventamos 1000 pretextos. Pero mire, para que me entienda la importancia de la gracia, vamos a suponer con este calor que yo tengo un aparato de esos que son portátiles pero enfrían. Puedo tener el mejor electrodoméstico con la última tecnología, pero si no está conectado a la corriente eléctrica, da lo mismo que no tener nada. ¿Me lo entiende? Padre, es que yo soy buena persona, es que yo ayudo a mucha gente, es que yo me he comprometido, es que yo ya dejé algunos vicios. ¿Está en comunión con Dios, sí o no? Si la respuesta es no, no tiene nada. Si la respuesta es sí, aunque tengamos caídas, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y un último punto que quería comentar del tema anterior es una cita bíblica bellísima del libro del Deuteronomio, capítulo 20.
sobre el combate espiritual. El combate espiritual, ojo, cuando lo oímos, luego nos imaginamos al chamuco, oraciones de liberación y cuestiones así. Hay un librito que se llama El combate espiritual, un libro muy tradicional en la Iglesia Católica. El autor se llama Lorenzo Scupoli, como si dijera Scupoli, pero sin la E. Lorenzo Scupoli. Y este libro es muy bueno para el crecimiento en Cristo. Y dice, en resumidas cuentas, que el combate más intenso se da en nosotros mismos. Y ofrece muchos consejos para combatir y salir victoriosos. Tan útil es este libro que San Francisco de Sales, los últimos, no recuerdo si 13 años de su vida o 18, todos los días leí una página, un capítulo de este libro. Es muy bueno para el caminar espiritual. Entonces, el combate espiritual se tiene en primer lugar en nosotros, claro que también contra el enemigo, pero aún el combate contra el enemigo, la mayoría de ustedes no les va a tocar estar en un exorcismo, en una oración de liberación, pero el combate en la propia carne, aún contra el enemigo, a todos nos va a tocar. Deuteronomio 20, del 2 al 4, dice estas bellísimas palabras. Cuando estén para entablar combate, el sacerdote se adelantará y arengará a la tropa. Les dirá: escucha, Israel, hoy van a entablar combate contra sus enemigos. Que no flaquee su ánimo, no tengan miedo ni se turben, ni tiemblen ante ellos. Porque es Yahvé su Dios el que marcha con ustedes para pelear en favor de ustedes contra sus enemigos y salvarlos. Palabra de Dios. Porque a veces en el combate espiritual nos sentimos desanimados, nos sentimos solos. Y esta palabra bellísima nos recuerda que es Dios mismo quien combate por nosotros. Amén. Así que seguir adelante. La carta a los Hebreos dice el apóstol: todavía no han llegado a derramar su sangre en el combate contra el pecado. Así que a veces nos cansamos y desanimamos en el combate porque tuve una caída, porque me desanimé, porque me siento sin fuerzas. Todavía no han llegado a derramar su sangre en el combate contra el pecado. Quiere decir que esta lucha, esa sangre, es a muerte. Y es tan a muerte que no debemos de temer morir, porque Él ha muerto por nosotros para darnos su vida. Amén. Bueno, ese era el tema anterior. Ahora sí vamos al tema de ahorita. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Y eso viene en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Pero fíjese que es un contexto más grande el que está hablando el apóstol Pablo y es muy interesante. Voy a leer del capítulo 2, verso 14. Gracias sean dadas a Dios, que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo y difunde por todas partes, a través de nosotros, el olor de su conocimiento. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo, que se expande entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte que mata; para los otros, olor de vida que vivifica. Pero, ¿quién es capaz de esto? Ciertamente, no somos nosotros como muchos que negocian con la palabra de Dios. Antes bien, hablamos de interés de Cristo con sinceridad y conscientes de que lo hacemos de parte de Dios y en su presencia. Palabra de Dios. Fíjese qué importante. Nosotros somos
el suave olor a Cristo. ¿A qué hace referencia Pablo? En el templo de Jerusalén, el culto diario se hacía con el sacrificio de víctimas animales que o se asaban o se consumían por el fuego. Diariamente en el templo de Jerusalén había carne asada. Ese es el suave aroma. Y en el norte de México sabemos a qué sabe el suave aroma, ¿verdad? Ese es el suave aroma. Luego, para no andarnos antojando en la Santa Misa, la Madre Iglesia ha puesto el incienso, que también había en el templo de Jerusalén, como el suave aroma. ¿Qué pasa con el incienso? Perfuma alrededor, pero siempre se eleva. Nosotros somos ese suave aroma. Pero fíjese que dice el apóstol Pablo algo muy interesante, que para unos es olor de muerte y para otros olor de vida. Cuando Santo Tomás de Aquino compone el himno de la fiesta de Corpus Christi, dice: para unos genera muerte, para otros les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Y se refiere a la Eucaristía. Y fíjese, hablando de este punto en particular, ¿la Eucaristía es pan de vida, sí o no? Pregunta, ¿la Eucaristía puede producir muerte, sí o no? Sí. Dice San Pablo, 1 Corintios 11, 24 por ahí, que cada uno examine su propia conciencia. Porque quien come el cuerpo de Cristo o bebe la sangre de Cristo indignamente, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Qué fuerte, ¿no? Por eso, ojo, alguna vez llegaron unas personas: Padre, venimos a que nos dé permiso para comulgar. Pregunta, ¿existe el permiso para comulgar? Pregunto otra vez, ¿existe el permiso para comulgar? No, en ninguna ley de la iglesia aparece el permiso para comulgar. ¿Qué estaban pidiendo estas personas? Pues resulta que habían estado casados por la iglesia, se separó cada uno y volvieron y se juntaron acá. En el fondo no estaban pidiendo permiso para comulgar, estaban pidiendo permiso para seguir pecando. Les leí este texto que les acabo de mencionar y les leí otro que viene, si mal no recuerdo exactamente, ahorita lo buscaré, en el libro de la sabiduría, que dice Dios: yo a nadie he dado permiso de pecar. No existe el permiso para comulgar porque no existe el permiso para pecar. ¿Quedó claro? Cuando a estas personas les dije eso, les dije también: yo no quisiera ser cómplice o responsable de tu posible condenación. Por eso yo no te puedo dar permiso de hacer algo que Dios no permite. ¿Me entienden? Entonces dice Pablo que nuestro olor, y no se refiere al sudor que hemos echado a lo largo de este congreso, nuestra vida, si somos fieles a Cristo, genera un aroma que para unos huele a muerte. Y fíjese, a pesar de que lamentablemente en la Santa Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, se han producido tantos escándalos, y para vergüenza nuestra, y saben a lo que me refiero, tantos escándalos que ha habido en la iglesia, aún así la Santa Iglesia Católica sigue siendo punto de referencia. ¿Dónde terminan las marchas feministas haciendo desmanes? En templos católicos, sobre todo si se trata de la catedral. ¿Por qué no se van al templo evangélico tal o la mezquita tal? Porque la iglesia fundada por Cristo es esta y sigue siendo referente de la verdad y sigue siendo referente del bien, a pesar de la fragilidad de sus miembros.
Por eso la iglesia incomoda a los que han elegido la muerte, a los que han elegido el pecado, a los que han elegido la doble vida, la mentira. Mire, la ideología de género, el que cada uno es según se perciba, ha llegado al punto, yo no sé a quién le salió en las redes sociales, esta semana circuló la noticia de un hombre oriental, no me acuerdo dónde era, que gastó miles y miles de dólares para tener una apariencia como de un perro. Y su logro es eso. La ideología de género no es algo que tiene que ver con el sexo. La ideología de género es algo que tiene como propósito acabar con la verdad. No hay verdad. Hay una mujer que se casó con una estación de un metro. Y dice esta mujer que tiene intimidad con la estación del metro. Hay una mujer que se casó consigo misma. Para no andar batallando con nadie, espero no darle ideas a nadie aquí. Como no se me ocurrió. Y empezamos a descubrir que la humanidad de hoy está renunciando a la verdad. Yo no sé cómo vayan aquí, pero en Coahuila ya llevamos un par de años en los que una persona puede ir al registro civil y en el acta cambiar de género. O supongamos que Juanito amaneció sintiéndose Juanita y va al registro civil y le cambian el género, el sexo ahí en el acta. Ese cambio en el papel lo va a librar de problemas de próstata más adelante. Pues no, ¿por qué? Porque la realidad está ahí. La realidad está ahí. Y tarde o temprano terminas chocando con la realidad. Ahora, no pensemos solo en eso. Les digo a los que están aquí presentes, la gran mayoría de nuestras frustraciones, de nuestras tristezas y de nuestras angustias vienen porque no aceptamos la realidad. Allá nadie movió la cabeza, ¿verdad? ¿Sí o no? Va pasando el tiempo y, ay, ¿cómo le hago para que no se note la pata de gallo? Y luego ahí vemos unas artistas que eran muy guapas de jóvenes y estaban envejeciendo guapas, pero se dieron una restirada que quedaron con la boca acá, ¿verdad? Por resistirse a la verdad. Pero lo mismo allí en el matrimonio, allí en la parroquia. Ay, es que las cosas deberían ser. Pues sí, deberían ser, pero parte de lo que son. Si no, no hay restauración posible. ¿Me entiende? Por eso el primer paso, por ejemplo, en el caso de los alcohólicos anónimos, el primer paso para restauración es decir, soy alcohólico. Si no doy ese paso, ninguna restauración es posible. Y eso no es invento de los alcohólicos anónimos. El primer paso en la misa, después de la entrada, es yo pecador. Si no parto del reconocimiento de mi condición, no hay restauración posible. Por eso, reconciliarnos con la realidad. Padre, es que yo ya quisiera haber abandonado tal pecado, tal fragilidad. Mire que yo... Sí, qué bueno, ojalá ya lo hubieras hecho. Pero vamos a partir de lo que hay. Y entonces si yo reconozco, Señor, no puedo con esta debilidad, ya estoy empezando una restauración verdadera, porque parto no de lo que debería ser, sino de lo que es. Y la verdad tiene que ver con la realidad. Por eso el Señor dijo, Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nuestro olor, nuestro aroma es de muerte para quienes no aceptan a Jesús. Un amigo obispo que está como misionero en África decía estas palabras muy fuertes. La iglesia humanamente ya no tiene nada que perder. A nivel internacional, la iglesia ya no tiene prestigio, la iglesia ya no tiene influencia. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es muy duro.
Dice, lo malo está en que muchas partes, para no perder esa supuesta influencia o ese supuesto lugar, la iglesia se ha llegado a callar la verdad. Y no es justo que la iglesia calle la verdad. Cuando la iglesia dice que tal cosa es pecado, no es para aplastar, humillar o despreciar a alguien. Es por amor a ese alguien. Porque el pecado ataca tu dignidad. Y la iglesia quiere rescatarte de ahí para que vivas en lo que dice nuestro tema, en la libertad que da el Espíritu Santo. Para que conozcas la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y entonces la sociedad nos ha llevado a creer que todos estos pecados que actualmente son en la sociedad aceptados, nosotros nos debemos callar cualquier comentario respecto a ellos. E insisto, no se trata de andar señalando a sutano y fulano, sino a proclamar la verdad por amor al prójimo. Y el primero que se tiene que confrontar con la verdad soy yo mismo. Y este suave aroma, o este aroma, es para nosotros agradable, para los que creemos en Jesús. Porque aunque nos suceda como al profeta o a Juan en el Apocalipsis, que al devorar el libro sabe como miel en la boca y amargo en las entrañas, es decir, el encuentro con Cristo en su palabra y en la oración nos suena deleitante al principio, pero termina por movernos, por inquietarnos. Aún así, sabemos, como María de Betania a los pies de Jesús, que hemos escogido la mejor parte. Amén. No tengamos miedo de ser suave aroma de Jesús. Y aquí hago un paréntesis. ¿Cuál es la misión de los laicos? Grítenme, ¿cuál es la misión de los laicos? No, pues no. Fuerte. Evangelizar. Al Padre también le toca evangelizar. Entonces es de todos los cristianos evangelizar, que es propio de los laicos y solo de los laicos, a diferencia de nosotros. Me van a decir dar testimonio, pero nosotros también debemos dar testimonio, los padrecitos. Orar, pero los padrecitos también debemos orar. Entonces tenemos cosas en común porque somos cristianos. ¿Qué es lo propio de los laicos? Formar familias, ese es uno, el más importante quizá, pero hay otro. Hablando de las familias, muy precisamente, ¿saben cuál es la primera misión de los matrimonios católicos? Y eso lo había tenido siempre muy claro la tradición católica, pero se ha olvidado en las últimas décadas. Dar ciudadanos al cielo. No es lo mismo que solo tener hijos. De hecho, cuando actualmente se dice tener hijos y educarlos, es educarlos en la fe para que se salven. Por lo tanto, dar ciudadanos al cielo. Los casados, ¿me entienden? ¿Verdad que es diferente? Porque entendemos que a los hijos hay que alimentarlos, hay que vestirlos, hay que educarlos. Pero la gran mayoría de los matrimonios cristianos han olvidado que su misión es dar ciudadanos al cielo. Y sobre todo desde que nos tragamos la mentira anticonceptiva, hoy tenemos una mentalidad anticonceptiva que no existía hace 40 años. Que no quiero profundizar mucho, pero es grave. Esto de promover anticonceptivos era el paso necesario para llegar al aborto. Si no hubiese habido anticonceptivos en nuestra cultura, no habría aborto actualmente. ¿Por qué? Porque ya con los anticonceptivos, yo soy médico, ¿cómo le teníamos que decir a las mujeres que iban a aliviarse con qué se va a cuidar? ¿Y de qué se cuida uno? De lo que es un peligro. Nos enseñaron durante 40 años que los hijos son un peligro del cual te tienes que cuidar.
Cuando antes la visión cristiana era, los hijos son la herencia que Dios da a los padres. Acuérdense, en los 90 yo era niño, y muchos se acordarán, por radio y por televisión todos los días: menos hijos para darles más. La familia pequeña vive mejor. Día y noche para enseñarnos a temer el tener hijos. Y esto, y no se los estoy inventando, hay un informe de seguridad del gobierno de Estados Unidos que ustedes lo pueden buscar en internet, que se llama Informe Kissinger. Es informe de seguridad nacional de Estados Unidos. Y dice que hay que reducir la población en los países del tercer mundo, México y Latinoamérica, porque eso es un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. Hay que reducirlo promoviendo la mentalidad anticonceptiva a través de la denominada educación sexual integral. Esta educación sexual que nos vendieron como el último logro en los años 90 o a partir de los 90 muy intensamente hacia acá, fue un proyecto del gobierno de Estados Unidos, porque consideran que los latinoamericanos y afro somos de segunda categoría y hay que eliminarlos. Y nos lo hemos tragado. Hoy, incluso en ambientes católicos, al que no usa anticonceptivos le decimos que es un tonto. Y nomás para cerrar el tema, para que me entiendan dónde está parte del mal moral de los anticonceptivos. En el ejemplo, olvídese que soy padrecito. Yo tengo una novia que tiene unos ojos verdes, pero a mí no me gustan los ojos verdes. Pero como la amo tanto y me quiero casar con ella, le saco los ojos para casarme con ella. ¿La estoy amando? ¿Por qué no? Porque no la amo como es, porque no la amo totalmente, ¿sí o no? Bueno, sí me gustan los ojos verdes, pero para no acostumbrarme a ellos se los voy a vendar 4 o 5 años. Al 5.º año se los desvendo para disfrutarlos, pero para no acostumbrarme a eso pasa ese año y se los vuelvo a vendar. ¿La estaría amando? No. Mentira que se esconde tras los anticonceptivos. Te amo a ti, pero no tu fecundidad. Tu fecundidad a mí me estorba. Quítala. O bueno, sí quiero tu fecundidad, pero a ratitos. ¿Me entiende? Otro ejemplo. Yo por algún trauma no me gusta la mano derecha y quiero que un cirujano me la ampute. Y voy a un hospital. Oiga, es que no me gusta la mano derecha, ampútemela por favor. ¿Me la amputarían? ¿Por qué no? Porque es inaceptable moralmente amputar un órgano sano. ¿Lo entienden? ¿Y por qué las trompas de falopio sí las puedo cortar y quitar? ¿Y por qué los conductos deferentes sí los puedo hacer que dejen de funcionar? O con pastillas anticonceptivas obligo al ciclo hormonal de la mujer a que deje de funcionar. Eso tarde o temprano produce daños, necesariamente. Y también, los anticonceptivos han deslindado el acto unitivo del acto procreativo, la intimidad sexual de los esposos de la capacidad de procrear. Al deslindarlos, este acto unitivo se abusa de él y se desplaza el acto procreativo, por lo tanto se hace inmoral. ¿Quedó claro? Son temas medio complejos de los que poco hablamos. Y aquí aprovecho para recordar lo que dice San Pablo en Romanos 12, 1-2. Ofrézcanse ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal debe ser su culto espiritual. Y no se acomoden a la forma de pensar del tiempo presente. Repito eso. No se acomoden a la forma de pensar del tiempo presente. Más bien busquen cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto.
Romanos 12, 1, 2. Donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. Dice San Pablo en Romanos 8, ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos que les permite clamar Abba, es decir, Padre. No tenemos espíritu de esclavos. Y mire, con lo que hemos vivido en el tiempo de pandemia, nos hemos dejado someter a la terrible esclavitud del miedo. Hagan memoria hace 2 años, cómo estábamos encerrados con un terrible miedo y dejamos que en muchos casos se nos robara la paz. Y en este miedo, escuche con atención lo que voy a decir, hicimos un ídolo de la vida física temporal y de la salud. No digo que esté mal cuidar la salud o cuidar la vida, pero cuando eso se hace tan importante que llega a ocupar el lugar de Dios, definitivamente algo está mal en nuestra vida. Porque nos ha de quedar clarísimo que la peor de las tragedias del hombre no es la muerte física. La peor de las tragedias posibles para una persona humana es la muerte eterna. Por eso San Pablo llegó a decir, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. No estoy diciendo que seamos imprudentes y de forma tonta busquemos la muerte, sino que la comunión con Cristo, la gracia de la que ya hablamos al inicio, sea lo prioritario en nuestra vida. Y lo demás es lo de menos. Donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. Y San Pablo lo habla en un contexto muy bello en esta segunda carta a los Corintios. Este ventilador me cambia de página, pero vamos a volver. Estoy en 2 Corintios 3, del 4 en delante, versículo 4 en delante. Esta es la confianza que tenemos ante Dios gracias a Cristo. Pues nosotros no podemos atribuirnos cosa alguna como si fuera nuestra, ya que nuestra capacidad viene de Dios. Él nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pensemos que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los israelitas mirar el rostro de Moisés a causa del resplandor que emitía, aunque pasajero, cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu. Pues si el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la salvación. Pues en este aspecto, lo que era glorioso ya no lo es, en comparación con esta gloria sobreeminente. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, cuánto más glorioso será lo permanente. Palabra de Dios. ¿Qué está hablando San Pablo? Está hablando una comparación entre la antigua ley y la nueva ley. La antigua ley son los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y Pablo usa una expresión muy fuerte para referirse a ellos: ministerio de muerte. Ah, caray, ahorita voy a explicar. Y al santo sacrificio de Jesús le llama ministerio de vida o de salvación. ¿Por qué los 10 mandamientos se les llama ministerio de muerte?
Porque la antigua ley antes de Cristo, ojo, antes de Cristo, era una carga externa, tan externa que se nos hacía pesada. Y el que no fallaba en una cosa, terminaba fallando en otra. La nueva ley, en último término, es Cristo. ¿Se acuerdan de aquel precioso discurso de Mateo 5, el Sermón de la Montaña, donde el Señor Jesús dice: han oído que se dijo, pero yo les digo? ¿Se acuerdan? Han oído que se dijo, odiarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo, mas yo les digo, amen a los que los persiguen, oren por los que los, etcétera, ¿no? Han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos ojos ya cometió, etcétera. Jesucristo se pone como nueva ley, pero nueva ley por el Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento Dios había prometido: ya no tendrán que instruirse el uno al otro diciendo, conoce al Señor, ya que yo mismo los instruiré. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Saben qué se celebraba antes de la muerte de Jesús? 50 días después de la Pascua. El Pentecostés, ¿no? ¿Pero qué era el Pentecostés? Antes. Era la conmemoración de que Dios, Yahvé, había entregado a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y Dios eligió esa fiesta para enviar su Espíritu Santo. De manera que aquello que era externo, que estaba grabado en tablas de piedra, por la presencia santísima del Espíritu Santo, ya no es más cosa externa, sino interna. Ya no es un peso desde fuera, sino una fuerza desde dentro. Por eso es que Benedicto XVI explica esto muy bello en su libro Jesús de Nazaret. Dice: de manera que los 10 mandamientos no son para los cristianos cosa superada. O sea, a nosotros como somos cristianos ya no nos importan los 10 mandamientos, ya estamos en otro nivel. No, dice Benedicto, sino que por la obra que Jesús ha hecho, los que creemos en Él, ahora comenzamos a tener fuerza para empezar a cumplir esos 10 mandamientos. Les dije en la misa de aquel que le comentó a San José María Escrivá: la misa me parece larga, y le dijo: porque tu amor es corto. Cuando los mandamientos nos parecen largos, pesados, grandísimos, es porque nuestro amor es corto. Es porque también, como mencionábamos en el primer tema, nos hemos esmerado a combatir con nuestra sola fuerza. Y cuando hacemos esto, tarde o temprano terminamos derrotados. Cuando dejamos que Dios, con la fuerza de su Espíritu, nos levante, nos impulse, nos oriente, podemos decir: en Cristo somos más que vencedores. Decir que donde está el Espíritu, ahí está la libertad, no es decir que entonces podemos vivir como se nos antoje, dándole vuelo a la hilacha como si fuésemos del mundo. No. Porque cuando hacemos lo que nuestros impulsos dictan, ahí perdemos la libertad. Ahí nos estamos haciendo esclavos. El que es verdaderamente libre es el que ha realizado o está realizando la voluntad de Dios en su vida. Y le leo un pasaje bellísimo de los Romanos 8, que dice lo siguiente: 8, 18 al 20, Romanos 8, 18 al 20. Soy consciente de que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros.
Y escuche lo que sigue. Incluso la creación espera ansiosa y desea vivamente el momento en que se revele nuestra condición de hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero latía en ella la esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Palabra de Dios. Cuando Cristo vuelva, porque Cristo va a volver, y aquí hago un paréntesis, me atrevo a decir que es la verdad de fe revelada más trascendente, porque estamos hechos no para el tiempo, sino para la eternidad. La mayor parte de nuestra existencia pasará en la eternidad. Y no es lo mismo una eternidad con Dios que una eternidad sin Dios. Tenemos que estar atentos a ello, porque ha circulado la mentira de que va a ser un error. Enseña la Escritura, Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién entra al cielo? Los santos. Allá andaba mi tío de catarrín, que no sé qué tanto, se fue a darle vuelo a la hilacha, lo atropellaron. Ay, mi tío ya está en el cielo. Dice la iglesia, esto lo definió, no me acuerdo cuál papa fue, pero en el siglo XIV por allá. Nadie conoce el destino eterno de una persona salvo por revelación divina. La iglesia llega a tardarse siglos para atreverse a decir que una persona está en el cielo, que es cuando lo beatifica, lo canoniza. Siglos. Y nosotros nos brincamos al Papa. ¡Ay, ya está en el cielo fulanito! Ya está en el cielo, ya está en... ¿Usted qué sabe? ¿Se lo reveló Dios? No, entonces cállese. Por eso la Santa Iglesia reza por el descanso eterno de las personas. Cuando yo me estaba muriendo porque me dio COVID en noviembre del 2020, estuve grave, realmente grave. Uno de mis mayores miedos era ese, que muriéndome yo, empezara la gente de Alcahueta, ¡ay, el Padre Vicente ya está en el cielo! Y yo refundido en el purgatorio por falta de sus oraciones, ¿verdad? Entonces, dejen el encargo de que cuando usted muera, ofrezcan misas por su descanso eterno. Y lo digo muy en serio, muy en serio. De manera que la santidad ha de ser el mayor anhelo en nuestra vida, que es estar para siempre en Dios. Y en esta cita que hemos escuchado, nos dice que hasta la creación espera participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. A lo que iba. Cuando Cristo vuelva, porque va a volver a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, lo decimos cada domingo pero nos pasa de noche, volverá a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. En ese mismo momento, todo ser humano resucitará en su carne. Todos los seres humanos resucitaremos en la carne, todos. Y así en la carne, en el cuerpo físico, unos iremos a la vida eterna y otros a la muerte eterna. Los que por misericordia de Dios resucitemos para la vida eterna, nuestra carne reflejará de tal manera la gloria de Dios que, de una manera que no alcanzamos a entender, la creación entera participará de nuestra gloria, de la gloriosa libertad de hijos de Dios.
Dios reflejará en nosotros su belleza y nosotros reflejaremos la belleza al resto de la creación. Eso es uno de los motivos para la pureza de cuerpo y de alma. Que esta carne, este cuerpo, este hermoso cuerpo, está hecho para la vida en Dios. No para la podredumbre, no para los gusanos. Por un ratito sí, que se den vuelo los gusanos. Pero en último término, está esta carne hecha para hacer brillar la gloria de Dios. Amén. Así que ojo con la esperanza cristiana, porque aunque sí esperamos que el alma de nuestros fieles difuntos sea purificada para entrar en presencia de Dios, ahí no acaba todo. Todo acabará cuando Él vuelva, nos resucite en la carne y así estaremos para siempre con el Señor. Y un pasaje que a mí me conmueve mucho desde dentro, Juan 14, 1 y siguientes. No se turbe su corazón, dice Jesús. Creen en Dios, crean también en mí. En casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo me voy a prepararles un lugar, y cuando haya preparado el lugar, volveré, los tomaré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estén ustedes también. Amén. Ojalá tengamos ansia del cielo, ansia de la eternidad. Tanto te ama Él, hasta la locura te ama Él, que fue capaz de exponerse al escarnio de la cruz para que tú y yo pudiésemos estar para siempre con Él.